en vivo y en directo. Sí, No, es que la lo hacemos en grabación de vivo, pero Skype. lo grabamos. Ah, ok, listo, vale. Hola, Darío, ¿cómo Amigo, ¿cómo estás? vas? ¿Bien y Bien, tú? bien, todo bien. Ah, bueno, Listo, ¿cómo le fue ayer? arrancamos. Ah, bueno, otra vez me dice. No, hágale. Ah, ¿cómo le fue ayer en la clase de Zoom? ¿Me preguntas? Sí. Sí, Ah, bien, 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 ahí pues Anita finalmente sí se ¿se conectó. conectó? Sí, sí, Ah, bueno. pero bien, bien, en general todo bien. O sea, la Ah, bueno, lectura súper. estuvo bonita. ¿La qué? No, La nada, lectura. chiste interno con Elkin. La lectura. Es que los Ah, pasan a exponer y se ponen es a leer. ¿y quién hizo eso? No, todo el mundo lo hace. Ah, ¿y qué están Bueno, viendo? vamos. Bueno, Espera que no se me vaya el break. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Wesley, una señal del cielo. Son las 9 de la mañana con 3 minutos y a partir de este momento iniciamos este programa de 360 a través de Radio Wesley. Hoy viernes tenemos la compañía, la grata compañía de dos líderes de nuestra iglesia, de nuestra casa. Está con nosotros el pastor Darío Rojas. Pastor Darío, buenos días y bienvenido a los micrófonos de Radio Wesley. muy buenos días, Felipe. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros un día más de bendición, un día para ver la gloria del Señor. Gracias a todos los oyentes que están allí fieles a este programa 360 grados, porque va a ser un día de bendición, porque hoy es viernes, viernes de victoria. Así es, también queremos saludar a uno de los líderes de VI, de Edifica, también hace parte del staff de Radio Wesley, el joven Elkin Laverde. Elkin, buenos días y bienvenido a los micrófonos de Radio Wesley nuevamente y a 360. Muy buenos días, Felipe. Te saludo también esta mañana. También saludo al pastor Darío y a todos nuestros oyentes. Un placer y un privilegio poder estar aquí con ustedes. Bueno, pues de esta manera iniciamos este programa el día de hoy y los invitamos a quedarse con nosotros y a escribirnos sus peticiones a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @Radio Wesley y @Radio Wesley oficial. Pastor Darío, sin más preámbulos, los micrófonos de Radio Wesley en este momento son suyos para que comparta este tiempo devocional, este tiempo de bendición con todos los oyentes de esta señal del cielo. Así es, gracias Felipe, una vez más, bienvenidos a este programa 360 grados. Mi nombre es Darío Rojas, con los que vamos a compartir en esta mañana, vamos a tener una mañana de bendición y sé que Dios va a hablar a través de esta plataforma, de este medio que podemos desarrollar y lanzar esa palabra profética, lanzar esa palabra de bendición a cada persona, a cada familia, a cada amigo que nos escucha en esta mañana, porque es una mañana de victoria. Y quiero comenzar esta mañana de bendición con una frase que dice: no mires atrás, ya no vas por ese camino. No mires atrás, ya no vas por ese camino. Tu vida, tu familia le pertenece a Cristo Jesús. Y Dios te muestra un nuevo camino de bendición, un nuevo camino de gloria, un camino de grandeza, porque Dios es nuestra única fuente. Dios es nuestra verdadera seguridad, nuestra verdadera protección. Dios es nuestra única fuente verdadera de seguridad. La oración, como todos los días, en todas estas mañanas, oramos porque sabemos
que en la oración es nuestra mejor herramienta, nuestra herramienta más poderosa para combatir, para creer, para relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Y sé que el Señor escucha nuestra oración. Sé que el Señor escucha nuestras palabras porque tenemos un diálogo con mi Padre Celestial. Recuerda siempre que tu situación actual, lo que estás viviendo en este momento, no es tu destino final. Lo mejor está por venir. Di conmigo allí en tu casa, con tus hijos, esposa. Di, lo mejor está por venir. Y sé que lo mejor está por venir porque el Señor, nuestro Dios, tiene el control de todas las cosas. Lo mejor está por venir. Qué maravillosa palabra en este día. Hoy viernes de victoria, viernes de declarar la palabra del Señor, viernes de refugiarnos, porque Él es la fuente de bendición. Él es la única fuente de bendición para tu vida, para tus hijos, para tu matrimonio. Y damos gracias al Señor porque hoy los cielos se abren a favor de los hijos del Señor, a los que creen con todo su corazón que hay un Dios vivo, un Dios que nos ama, que tiene misericordia y que nos perdona, porque dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna, como lo expresaba el apóstol Pedro? ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y aquí me lo dice en Juan 10, 27, versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor te conoce, Clara, el Señor te conoce, Virgilio, el Señor te conoce, Flor. Y dice ahí, sigue la palabra diciendo, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, una vida de bendición, y no perezcan jamás, para que no perezcan jamás, para que no se queden en esa oscuridad, porque me dice la palabra del Señor que Jesús, mi Padre Celestial, ese Rey de Reyes y Señor de Señores, en Él no hay oscuridad, solo hay luz y bendiciones admirables, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos con Dios, estamos con nuestro Padre Celestial, y por eso en este día comencé con esa frase: no mires atrás, ya no vas por ese camino, ya no vas por ese camino oscuro de tristeza, de arrogancia, ya no vas por ese camino de orgullo, ya no vas por ese camino de ruina, vas por un camino de bendición, porque el dueño de tu vida es Cristo Jesús. El dueño de la vida está contigo, está con tus hijos, y tú le perteneces. Le pertenecemos a Cristo desde el momento en que lo aceptamos en nuestro corazón. El día que tú tomaste la decisión de decir: Señor, yo te entrego mi corazón, toma el control de mi vida. Ese día le pertenecemos a Cristo, porque nos unimos a Él con un solo espíritu. Se refiere cuando uno es esclavo de pensamientos, de varias situaciones, y el Señor te libera, el Señor te restaura por un precio que Él pagó por nuestra vida. Es de incalculable valor lo que pagó Él por cada uno de nosotros, lo que pagó para liberarnos de la esclavitud, del pecado y del dominio que trae Satanás sobre tu vida. El dominio que trae Satanás en tu mente, en tu corazón, sobre todos nosotros, sobre todas nuestras familias.
Él nos liberó de ese dominio. La sangre de Cristo es el rescate pagado por nuestras redención. Es el precio de su gran amor. Y por eso es que hemos colocado como lema en este programa: a Dios se le ama y a Dios se le obedece, porque Él pagó un precio por su gran amor que nos tiene. Entregó su hijo, lo mejor que Él tenía por ti y por mí. Y sé que en esta mañana el Señor está con cada uno de nosotros y nos recuerda y hacemos memoria de lo que ese Padre entregó para darnos vida, para entregarnos libertad, para que dejemos, nos despojemos de todo lo que a Él no le encanta, para que construyamos una vida llena del Espíritu Santo, porque el cuerpo, el alma y el espíritu le pertenecen a Cristo Jesús. Al pagar este precio nos hizo suyos totalmente. Ahora es nuestro dueño y pastor. ¿Es nuestro qué? Dueño y pastor. No solamente nuestra alma le pertenece, sino nuestro cuerpo. Ya no tenemos derecho a hacer con él lo que nos plazca. Aunque pensemos que esto es libertad, siempre seremos esclavos de nuestros deseos. Sí, es muy cierto. Siempre seremos esclavos de nuestros deseos, pero el Espíritu Santo vino a morar en cada uno de nosotros. Cuando decidimos seguir a Cristo, cuando decidimos caminar con Cristo, estar en ese camino de obediencia, de amor, dejamos de ser dueños de nuestro cuerpo, que ahora le pertenece a Él. Dejamos nuestro cuerpo para que Él gobierne todo lo que nosotros tenemos. El cuerpo de cada miembro de la iglesia se considera como el templo del Espíritu Santo, y el templo del Espíritu Santo eres tú, familia, amigo, amiga que me estás escuchando. El templo del Espíritu Santo eres tú. Por eso debemos cuidarlo. Y nuestra meta es alcanzar la pureza y la santidad, porque tú tienes un llamado a la santidad. Tú tienes un llamado profético. Tú tienes un llamado a la bendición y no a la ruina. Tú tienes un llamado a llevar esa pureza y esa santidad que Dios solo ofrece en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Él es el dueño de todas nuestras cosas. El cuerpo es para el Señor. Debe ser un instrumento de justicia para santidad. Por tanto, no debe ser instrumento de pecado. Tu cuerpo es instrumento de santidad. No permitas que el demonio, las circunstancias, te cambien ese pensamiento que tu cuerpo es instrumento para el pecado. No, tu cuerpo fue creado como instrumento de sanidad, como instrumento de bendición. Tu cuerpo, tu vida vale mucho. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu vale mucho, porque Dios está contigo. Porque dice, como comenzamos este programa, lo mejor está por venir. No tengas miedo, no tengas temor, porque Cristo está contigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo dejar cosas, quitar de mi vida cosas que no le agradan al Señor, y no ser instrumento del pecado, sino ser instrumento de sanidad, para llevar ese evangelio, esa gran comisión
porque nada ni nadie me podrá detener para llevar esa palabra de bendición. Nada ni nadie me va a poder detener de aprender, de crecer en la palabra del Señor, porque en la intimidad, en lo secreto, Él es mi maestro. Él es mi maestro. Él es el que me levanta. Él es el que me instruye en la oscuridad, en ese lugar secreto donde yo cierro mi puerta y me concentro para estar con mi Padre Celestial. Y Él te dice en este día, lo mejor está por venir porque tú me perteneces. Yo tengo el control de tus emociones. Yo tengo el control de tu mente. Yo tengo el control de tu corazón. Porque el día que tú decidiste entregarme todo lo que hay en ti, yo comencé a hacer una obra diferente en ti, porque el que comenzó la buena obra la terminará y la perfeccionará, me lo dice la palabra del Señor. Y Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas, porque lo mejor está por venir. Vale la pena esperar en Dios. Vale la pena esperar en mi Padre Celestial. Vale la pena, familia, esperar. Me dijo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en el silencio la salvación que proviene del Señor. Viene algo mejor para ti, pero a veces tenemos que esperar. Esperar en Dios no es fácil. Hay a veces que parece que no responde a nuestras oraciones o que no comprende la urgencia de nuestra situación, de nuestro problema. A veces nos llegan varios pensamientos, pero pensar de esa manera implica que Dios no tiene el control de tus circunstancias, de tu situación. Pero hoy yo te digo, iglesia, recuerda que vale la pena esperar en Dios. David esperó. David esperó. David sabía por experiencia propia, como les comentaba el día de ayer, lo que significaba esperar en el Señor. Sabía que Dios tenía el control de su vida. Fue ungido rey a los 16 años, pero no comenzó a reinar hasta los 30. Esperó tranquilamente porque él sabía que Dios tenía el control de su vida, de su mente, de su alma, de su espíritu. Y lo que él traía para él era un camino de bendición, un camino de gloria, porque lo mejor está por venir para tu vida. Y así comenzamos este programa 360 grados, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, porque Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene y es el dueño de todo nuestro ser. Él es el dueño de todo lo que tú tienes y te va a dar mucho más, porque lo mejor viene para ti en este día. Y hoy doy gracias a Dios por la vida de Elkin, por este siervo. Gracias, Elkin, por estar de nuevo con nosotros en los micrófonos de Radio Wesley, una plataforma que abre sus micrófonos para extender la palabra, el reino de Dios y llevar vida, para llevar fe, para llevar esperanza a tantas familias que lo necesitan, porque Dios, el que está aquí presente, quiere transformar esas vidas por medio de su palabra. Y bendigo tu vida que hoy nos traes esa poderosa palabra de bendición en este tiempo de 360 grados. Gracias, pastor. Así es. Amén. Amén a cada una de esas palabras que acabas de mencionar. Y bueno, en el día de hoy, pues precisamente tenía dos palabras o dos mensajes para dar, pero los quise unificar para poder brindarles esta palabra a todos nuestros oyentes en el día de hoy.
Así que, bueno, vamos a iniciar. Damos gracias a Dios primeramente por esta gran oportunidad, por este gran privilegio de poder transmitir su palabra y que sea Él quien transforme nuestras vidas y nuestros corazones a través de ella. Muy bien. eh, lo primero que quiero que hablemos es acerca de un profeta que seguramente ustedes lo han escuchado y también seguro que lo han leído, y es el profeta Jeremías. Jeremías fue un profeta que, además de ser profeta, provenía de un linaje sacerdotal. Es decir, Jeremías era sacerdote, pero también fue llamado como profeta. Este quizás fue uno de los grandes profetas antes de ese momento crucial en la historia de los judíos que se conocería como el exilio a Babilonia. Y hablo de un momento crucial porque si ustedes revisan la historia, más alrededor del año 587 antes de Cristo, es decir, siglo sexto antes de Cristo, el pueblo judío es llevado cautivo o es más bien sitiada la ciudad de Jerusalén y es destruida la ciudad, quemado el templo y son exiliados gran parte de los judíos hacia Babilonia. Y es un momento crucial porque muchos de los profetas o varios de los profetas que nosotros vemos precisamente en los libros proféticos de la Biblia, como lo son Jeremías y Ezequiel, son profetas que precisamente hablan a un pueblo que está a punto de ser sitiado y a punto de ser exiliado. En este caso, Jeremías está en Jerusalén, Ezequiel ya está en Babilonia, en un exilio que se dio años antes, pero Jeremías está ahí, está llamando al arrepentimiento al pueblo, está denunciando los pecados del pueblo, está instando al pueblo, impulsándolo, motivándolo a que vuelva a Dios, a que se arrepientan. Es importante entender que el eje fundamental del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, es la ley. Y a partir de la ley, a partir de la Torá, es que se empiezan a desarrollar los demás libros de la Biblia. En este caso, los libros proféticos son de un menor grado de relevancia con respecto a la ley, a la Torá, y luego de eso vienen los escritos sapienciales que son Job, Proverbios, Salmos, etcétera. Pero en este caso los profetas, lo que normalmente o a lo que normalmente llaman al pueblo es al arrepentimiento, a que vuelvan a la ley. Así que cuando hablamos de Jeremías, estamos hablando de un profeta que precisamente se encarga de eso, un profeta que está hablando poco antes del exilio y está tratando de impulsar al pueblo a que vuelva a Dios y a que lo hagan de inmediato, a que lo hagan urgentemente, porque el juicio, la condenación viene pronto por causa, obviamente por causa de sus pecados, por causa de la corrupción que había en la nación, por causa de la injusticia social, por causa de que no se estaba obrando con justicia y con equidad. Pero sobre todo porque habían abandonado la ley de Dios, habían abandonado el pacto, la alianza, lo habían transgredido, lo habían quebrantado. Y sumado a eso, ya que habían quebrantado ese pacto, esa ley, que bien sabemos la ley se dividía en dos grandes secciones, la relación vertical con Dios y la relación horizontal con la comunidad o con el prójimo. Ambas cosas, ambas secciones, el pueblo de Dios las había quebrantado. Se habían alejado de Dios, habían abandonado a Dios, habían transgredido la ley en su relación con Dios, pues era de esperar que también lo iban a hacer con los demás. Y por eso el pueblo de Judá, los judíos, estaban alejados no solamente de Dios, no solamente quebrantaban su relación con Dios, sino que también había injusticia social, había corrupción política, había corrupción moral. Habían muchas de esas cosas que finalmente los llevaron a ese gran juicio que iba a ser el exilio o la cautividad en Babilonia. Ahora, si nosotros hacemos un contraste o más bien una comparación entre estas cosas que nosotros vemos aquí por las cuales ellos pecaron, pues no es muy diferente también de los pecados o de las transgresiones que se cometen hoy en día. Hoy en día también hay injusticia social. Hoy en día también hay corrupción política como la había en los tiempos de Jeremías. Hoy en día también se dan muchas de las cosas que pasaban en estos tiempos. Entonces, la importancia que vemos en estos libros y la importancia que vemos en cuanto a seguir
la ley, obviamente, hoy por hoy de una manera distinta, porque hoy estamos bajo la gracia de Cristo, pero es importante entender que así como el pueblo tenía la decisión de seguir la vida o la muerte, el bien o el mal, como habla Deuteronomio, asimismo nosotros tenemos que tomar decisiones. La decisión de seguir a Dios o la decisión más bien de actuar bajo nuestro propio criterio, que implica evidentemente consecuencias, ya sean buenas o malas, dependiendo de la decisión que tomemos. En este caso vemos un hombre que es llamado por parte de Dios, también muy joven. El pastor Darío mencionaba a David. David había sido ungido como rey sobre Israel, siendo apenas un adolescente. Y bueno, en este caso Jeremías es llamado también siendo muy joven, quizás ya un poquito más maduro, pero de igual manera un hombre, un joven. Y nosotros vemos en Jeremías capítulo 1, versículo 7, que Jeremías precisamente pone una excusa delante de Dios, perdón, el versículo 6 y 7. Jeremías pone una excusa ante el llamado que Dios le hace y precisamente está relacionada con su juventud. Y Dios le dice, Jeremías, antes que te formara en el vientre yo te conocí y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero Jeremías le responde, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y Dios le responde, no digas que eres un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, es decir, del pueblo de Judá. Recordemos que ya que el corazón de los judíos se había endurecido. Y por eso les dice, no temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y por eso Dios extendió su mano, tocó su boca y puso sus palabras en su boca y lo comisionó para un ministerio poderoso. Si nosotros hacemos una comparación entre el llamado de Jeremías y el de Moisés, es muy similar. Dios también llama a Moisés no joven, eso sí es verdad, pero también Moisés, al igual que Jeremías, pone una excusa. Y en este caso Moisés pone más de una excusa relacionada a su tartamudez también. De manera que vemos cómo estos grandes hombres de Dios ponen una excusa, no solamente a su llamado, sino también a una situación importante que ha de acontecer. En este caso, Moisés, en el caso de Moisés, Moisés pone una excusa antes de la liberación de los hebreos de Egipto. En este caso, Jeremías pone una excusa antes de lo que puede suponer la salvación del pueblo para que no vaya al exilio, a la cautividad en Babilonia. Sin embargo, y a pesar de todo esto, Jeremías asume el llamado y continúa su ministerio profético llamando al arrepentimiento al pueblo. No solamente al pueblo, también a los líderes del pueblo, reyes, sacerdotes, aún profetas que se han corrompido, llama al pueblo entero al arrepentimiento y ese es el ministerio que desarrolla Jeremías durante este tiempo, durante este momento crucial antes del exilio y de la cautividad en Babilonia. Bien, pero eso no exime a Jeremías de que él también experimente sus propias crisis y conflictos, así como nosotros. Es importante reconocer que así como Jeremías y Moisés, nosotros, el pastor Darío, Felipe, yo y cada uno de ustedes que nos está escuchando en esta mañana, todos somos llamados, al igual que Moisés y al igual que Jeremías. Y seguramente, y quizás, también hemos puesto excusas, al igual que Moisés y al igual que Jeremías. Pero así como Moisés y Jeremías fueron llamados para comisiones grandes, donde se iban a enfrentar a grandes crisis y conflictos, Moisés se iba a enfrentar a la dureza del corazón de Faraón. Pero también Moisés se iba a enfrentar, si seguimos la historia del Éxodo, nos vamos a encontrar que Moisés también se tuvo que enfrentar a la dureza del corazón del pueblo. Y si hablamos de Jeremías, Jeremías se tuvo que enfrentar a la dureza del corazón de todos, del rey, de los príncipes, de los sacerdotes, de los profetas y de todo el pueblo. Así que aquello a lo que Dios llamaba a Moisés y a Jeremías no era cosa fácil para ninguno de los dos. De la misma manera, así como nosotros somos llamados y así como en algún momento pudimos poner excusas y quizás todavía las tenemos y quizás todavía las sigamos teniendo, Dios nos llama
para algo tan grande que necesariamente va a implicar momentos de crisis o momentos de conflicto, de dificultad, como le pasó a Moisés y a Jeremías. Quizás nos podemos enfrentar a corazones duros, quizás nos vamos a enfrentar a conflictos y a crisis como las que tuvo que pasar en algún momento Moisés al tener que enfrentarse a nada más y nada menos que a Faraón, y en el caso de Jeremías, inclusive enfrentarse a lo más alto de la sociedad o de la política de su nación, a los reyes inclusive, para poder predicar o cumplir con la misión que Dios le había encomendado. En el capítulo 12 de Jeremías encontramos precisamente parte de ese conflicto y de esa crisis que experimenta el profeta. El profeta no está eximido de pasar por crisis, de pasar por conflictos, así como ninguno de nosotros tampoco está eximido de pasar por crisis y conflictos en nuestra vida. De manera que aquí encontramos en el capítulo 12 un Jeremías que está en un momento de crisis y de conflicto personal, pero también por lo que está pasando a su alrededor. Pero Dios no se hace el de la vista gorda, todo lo contrario, Dios le responde. Y esto también nos lleva, y simplemente como un dato anexo, nos lleva también al profeta Habacuc. El profeta Habacuc, al igual que Jeremías, si ustedes leen el libro de Habacuc, se dan cuenta que Habacuc en algún momento discute con Dios, se queja delante de Dios. Pero luego que Habacuc se queja delante de Dios por algo, precisamente más o menos en el mismo contexto de Jeremías, eh, cuando Habacuc se queja, recibe la respuesta de parte de Dios y al final del libro Habacuc alaba a Dios. Bueno, veamos entonces cuál es la queja de Jeremías. El capítulo 12, en el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Justo eres tú, oh Dios, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa y mi queja delante de ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan de manera desleal? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, Jehová, tú, Señor, me conoces. Me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? ¿Por la maldad de los que en ella moran? Faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Entonces, en esta primera parte vemos que Jeremías se está quejando y está diciendo, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Por qué los impíos son prosperados? ¿Por qué el que no sigue a Dios ni conoce a Dios le va bien? Y esa misma queja la he escuchado también de parte de algunos cristianos y sé que seguramente muchos de ustedes también lo han escuchado, quizás ustedes son los que lo están diciendo. ¿Por qué el que no conoce a Dios? ¿Por qué el que no sigue las leyes de Dios? Porque así es como lo mencionan muchos. ¿Por qué a ellos les va bien? ¿Por qué tienen éxito? ¿Por qué prosperan? ¿Y por qué uno que es hijo de Dios y que va a la iglesia, por qué no le va bien? Entonces, algo parecido Jeremías está precisamente quejándose delante de Dios. Dios, ¿por qué permites que, que los impíos sean prosperados y que tengan bien todos los que se portan deslealmente? Eso es lo que esa es la razón por la cual se está quejando Jeremías, pero la respuesta de Dios es maravillosa. Y dice el versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los que vayan de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? O sea, Dios le dice a Jeremías o le está respondiendo a Jeremías, Jeremías, si tú corriste con los de a pie, ¿cómo será con los que vayan de a caballo? O sea, si no puedes con esto, ¿cómo podrás con lo que vendrá después? En otras palabras, Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, lo que ahora estás viviendo no es nada comparado con lo que va a venir más adelante. Créeme, si ahora estás experimentando la dureza de los corazones de ellos, más adelante vas a experimentar una dureza mucho más grande. Si ahora estás experimentando un gran conflicto, créeme, el conflicto y la crisis que va a venir será aún más grande. ¿Pero por qué? Dios
está preparando a Jeremías para todo lo que se va a venir. Ahora ustedes dirán, ¿cómo así? O sea que Dios le está diciendo a Jeremías que las cosas no van a mejorar. Bueno, Dios llama a Jeremías para un pueblo difícil, muy difícil, en una situación compleja, antes de un momento crucial que iba a significar una situación coyuntural y complicadísima para el pueblo que iba a ser la cautividad en Babilonia. Pero Dios ya había comisionado a Jeremías para eso, Dios ya lo había preparado y le había dicho a Jeremías lo siguiente: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Eso se lo dice en el versículo 10. Dios le dice a Jeremías que él va a ser como una columna de hierro. Dios ya había preparado a Jeremías para la situación que se le venía. Y por eso le dice: Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballo? Muchas veces nosotros, así como Jeremías, somos llamados, ponemos excusas, pero también como Jeremías nos enfrentamos a crisis y a conflictos de fe, también emocionales y de cualquier otro tipo. Momentos en los que inclusive nos quejamos delante de Dios: Dios, ¿por qué permites estas cosas? Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? Pero precisamente la respuesta que Dios le da a Jeremías quizás es la misma respuesta que Dios nos da a nosotros en esta mañana. Si estoy permitiendo esto, si es para prepararte para cosas más grandes que vienen. Si estás corriendo con los de a pie y te cansas, ¿cómo va a ser cuando tengas que correr con los que están de a caballo, que son aún más veloces, que son aún más rápidos? De manera que nosotros en nuestra vida pasamos por momentos de transición. Cada día nosotros vamos escalando peldaños, subiendo escaleras. El nivel en el que nosotros estamos ahora no es en el que estamos antes. Cada vez va a ser mucho más grande. Recordemos esa palabra que dice que al que tiene se le dará más. De manera que cuando Dios ve nuestras capacidades, nos va a seguir dando, porque al que tiene más Dios le va a dar, más Dios le va a conceder. De manera que la respuesta de Dios será para nosotros la misma que le da a Jeremías. Si corres con los de a pie, ¿cómo será? ¿Cómo contenderás con los que van de a caballo? Así que nosotros podemos también experimentar, al igual que Jeremías, esos momentos de crisis y de conflicto, pero debemos saber que Dios nos está preparando en medio de esa situación. En medio de esa crisis, Dios nos está preparando. En medio de ese conflicto, Dios nos está preparando. En medio de esa adversidad, Dios nos está preparando. En medio de esa tentación, de esas tentaciones, también allí Dios nos está preparando. Es más, ya que tocamos el tema de tentación, Jesús, cuando fue bautizado, fue al desierto y en el desierto, en esos 40 días, fue tentado. Dios no tentó a Jesús, pero permitió la tentación en Jesús a través de Satanás para prepararlo. De manera que también la tentación cumple los propósitos de Dios. Así que Dios está en medio de la crisis, Dios está en medio del conflicto, Dios está en medio de la adversidad, Dios está en medio de las tentaciones para prepararnos para retos más grandes, para desafíos más grandes que implica servir en su reino. Porque al que tiene, Dios le dará más. Así que todavía no estoy llegando al final, todavía no, pero quiero decir esto como un modo de conclusión, por lo menos en esta parte del mensaje. Y es que Dios nos está preparando para grandes cosas. Es decir, a todos ustedes y a todos nosotros, Dios siempre quiere más y Dios nos va a seguir dando más. De manera que si nos estamos cansando en este momento, debemos rebobinar, debemos redefinir las cosas porque Dios nos va a seguir dando más. Pero no creas que Dios nos va a sobresaturar, todo lo contrario. Dios nos está preparando, Dios aumenta el sitio de nuestra tienda, ensancha el sitio de nuestra tienda y también nos insta, nos impulsa a eso para que podamos elevar más nuestra capacidad, para que podamos aumentar más nuestra capacidad.
con el fin de que podamos ser obreros enteramente preparados para toda buena obra. Y quiero dar un salto de Jeremías y unirlo, engranarlo con la comisión que Dios nos ha dado a todos nosotros. Y quiero dar un salto al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 35 y 36. Ustedes pueden encontrar en este pasaje de Mateo, del 35 al 36, y del 37 al 38, que ya voy a mencionar en el siguiente punto, la mies es mucha. Así se titula este pasaje. Jeremías, como lo he venido diciendo, es comisionado a un pueblo que es mucho, a un pueblo que es una gran multitud, a un pueblo difícil, duro de corazón, pero a ese pueblo es al que Dios está llamando a Jeremías. Bueno, en este caso, Dios, al igual que Jeremías, nos comisiona. Dios, al igual que Jeremías, nos llama y nos envía a un pueblo, a una población específica. Y en este caso, la palabra hace una analogía entre el pueblo, entre las personas y la mies. Y dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, quiero que resaltemos tres palabras importantes del versículo 35. Enseñando, predicando y sanando. Enseñando, predicando y sanando. Y el versículo 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta, en gran medida, o en síntesis, es la comisión que Dios nos ha dado a nosotros. Por una parte, enseñar, por otra, predicar y luego sanar. Eso se puede resumir en una sola palabra: transformación. La comisión y el deber de la iglesia, de nosotros como congregación, pero de la iglesia en el mundo entero, es esta: transformar. ¿Cómo? Enseñando, predicando y sanando. De manera que enseñar se refiere a la instrucción. Es importante que nosotros como creyentes, que los fieles, que la feligresía sea instruida y enseñada. Es importante que haya un cuerpo doctrinal importante. Es importante que nuestra gente sea instruida en doctrina, doctrinalmente. Es importante que nuestros creyentes también crezcan intelectualmente. Es muy importante. La fe es lo más importante, la fe es el eje central, es el eje fundamental, pero la fe también se apoya en la razón. La fe también se apoya en el intelecto, aunque no depende de este. Es importante que nosotros podamos desarrollar una iglesia crítica, una iglesia reflexiva, una iglesia que aporta a la sociedad. Es una iglesia que primero ha reflexionado y que primero ha analizado la situación de manera crítica. Y por eso es importante una iglesia que, además de crecer doctrinalmente, además de crecer espiritualmente, también crezca intelectualmente. Si nosotros pensamos en los grandes predicadores y avivadores del pasado, eran hombres y mujeres que, además de ser muy espirituales, eran intelectuales. Y eran personas que estudiaban precisamente, eran personas supremamente actualizadas, cultas, porque de esa manera podían contribuir y aportar significativamente a la iglesia y luego a la sociedad entera. Entonces, importante instrucción, enseñanza. Luego la predicación. La predicación habla necesariamente de la evangelización. La evangelización es muy importante porque permite extender el reino de Dios sobre la tierra. No solo es importante, es esencial la predicación. Nosotros somos no solamente es una comisión o es una labor, una función del ministro, del pastor, del líder, no, es de todos los cristianos. Tenemos este mandato, esta orden, la predicación, la evangelización. Y luego la sanidad, no solamente aplica para el que tiene el don de sanidad, y si lo tienes, aleluya, gloria a Dios por eso, pero sanidad también habla de la sanidad interior.
cuando nosotros aconsejamos, orientamos, cuando nosotros también, a medida que predicamos la palabra y enseñamos la palabra, también las vidas y los corazones son sanados. También estamos hablando de sanidad interior. Así que transformación en el versículo 35 de Mateo 9 es enseñar, predicar y sanar. Eso mismo que hizo Jesús es lo mismo que también nosotros debemos perseguir. Y ya para acercarnos ya a la conclusión de este mensaje, el versículo 36 que dice, compasión. Qué importante es esto. Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Nosotros debemos tener los ojos de Jesús, debemos tener la mirada de Jesús de tal manera que cuando nosotros veamos las personas, nos podamos compadecer de ellas. Y compasión no es simplemente sentir empatía, es actuar. Compasión es actuar, no solo sentir, es actuar. De manera que muchas veces nosotros vemos las personas y quizás los sentimientos no son los mejores. Otra vez esta señora, otra vez este man, por decirlo así. Pero es importante que cuando transformemos y renovemos nuestra mente también podamos mirar a las personas de un modo diferente y las miremos como Jesús las miraría, con compasión. De manera que Jesús ve las multitudes y tiene compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. ¿Quiénes son esos desamparados hoy en día, queridos oyentes? La sociedad abandonada, la sociedad que está sin Dios. Y los dispersos, la iglesia que está disgregada, la iglesia que no ha sido, que está siguiendo cualquier viento de doctrina o que no está afianzada y cimentada en la fe. Esos son los desamparados y dispersos, y a ellos son a los que nosotros debemos ver con compasión y actuar a favor de ellos. Y finalmente, los versículos 37 y 38 dicen, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso lo podemos resumir en una palabra, el versículo 37 y 38, intercesión. Intercesión. La mies es mucha, los obreros son pocos. Intercedamos para que el mundo sea salvo, pero también intercedamos para que Dios intervenga en el mundo y dé a la mies y que a la mies envíe sus obreros. Nosotros somos privilegiados por ser obreros a quienes Dios ha comisionado y ha enviado, pero intercedamos y pidamos a Dios que envíe más obreros a su mies. De manera que hemos visto el ejemplo de Jeremías. Primero, hemos sido llamados. Segundo, hemos puesto excusas y quizás todavía las sigamos poniendo. Tercero, pasamos por momentos de crisis y de conflictos, pero Dios responde a nuestras excusas y Dios también está presente en medio de nuestras crisis, conflictos y tentaciones para prepararnos a todo aquello a lo cual Él nos ha llamado. Cuarto, Dios nos ha comisionado para que podamos transformar, enseñando, evangelizando y sanando. También para que tengamos compasión de los desamparados, de la sociedad abandonada y de los dispersos, de la iglesia disgregada. Y luego también para que intercedamos, para que Dios traiga salvación al mundo entero y para que intervenga, para que envíe más obreros a su mies, más obreros al mundo. Y finalmente, eso también lo podemos resumir en legado. Ese es el legado que nosotros dejamos. El legado de que Dios envíe obreros a su mies. El legado es que cuando nosotros trabajamos, estamos sembrando en lo corruptible para heredar en lo incorruptible. Estamos sembrando en lo temporal para heredar en la eternidad. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado, Padre Celestial. Gracias, Señor Santo, porque sabemos que somos llamados, Señor. Ponemos todas esas excusas y cualquier crisis o conflicto por el que estemos pasando lo ponemos delante de ti, Señor. Creemos y estamos convencidos en que tú, Señor, estás con nosotros. Y también te damos gracias por la gran comisión que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a seguir transformando el mundo, enseñando a la iglesia, predicando tu palabra y sanando a todo el que esté enfermo del alma y también físicamente, Señor.
y también ayúdanos a ser compasivos por los desamparados, por la sociedad abandonada y por los dispersos, por la iglesia que está desorientada, Señor. Padre, envía obreros a tu mies, pero también prepáranos, Señor, de manera que, como dice tu palabra, Señor, que estemos siempre preparados enteramente para toda buena obra. Y oramos para que tu reino se siga extendiendo cada día más y el mundo siga siendo transformado por el poder de tu amor a través de nosotros, tus siervos y siervas, como instrumentos aprobados y escogidos tuyos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Elkin, por esa poderosa palabra. El que tenga oídos para oír la palabra del Señor. Hoy Dios ha hablado a nuestras vidas y nos ha colocado un hombre maravilloso, Jeremías. Como todos lo conocen, el profeta llorón, pero ese nombre, Jeremías, en el significado hebreo, significa Dios tiene el control. Y Dios tiene el control de todo. Y Dios ve la situación y envía a sus profetas, envía a sus elegidos para salvar, para levantar, para que ese pueblo se arrepienta. Jeremías, como lo decía Elkin allí en su sermón, Jeremías se enfrentó a mucha gente con sus pecados, a los reyes, a los falsos profetas, a los que iban al templo y a los que pasaban por las puertas de las ciudades. La falta de arrepentimiento hizo que Jeremías se preguntaba, como le estaba exponiendo allí Elkin, si sus esfuerzos estaban haciendo alguna diferencia. A menudo se sintió desalentado y a veces amargado. Llevarles el mensaje a todas esas personas no era una tarea fácil, era una tarea pesada. Nosotros también tenemos la responsabilidad, querido amigo y amiga, de llevar, de comunicar este mensaje a un mundo perdido. Aquellos que continúan viviendo bajo su pecado, bajo su carnalidad, serán ellos condenados eternamente si no hacemos algo. Aunque sea desalentador que no haya mucha respuesta a nuestros esfuerzos, a veces nosotros vamos, predicamos, evangelizamos y no vemos ese resultado. Y a veces Jeremías se sentía así. Pero hoy el Señor te dice, como lo estaba diciendo Elkin, tenemos una gran comisión. Tenemos esa gran comisión de llevar esa palabra viva, esa palabra de bendición, para que Dios tenga el control de todo. Los mensajeros que hoy necesita el Señor no son mensajeros que proclamen solamente lo que la gente quiere escuchar. Son infieles a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que levantarnos como una generación que lleve la palabra genuina al arrepentimiento, al abandonar todo pecado, a crucificar esa carne y a vivir en el Espíritu de Dios. Tenemos que levantarnos, iglesia. Tenemos que levantarnos, amigo y amiga que nos estás escuchando, con una palabra de arrepentimiento, con una palabra de obediencia, de amar a nuestro prójimo, a todo lo que nosotros vemos, y que este pueblo se arrepienta, a pesar de que sí, a veces no vemos resultados favorables, nos desilusionamos, pero ¿en quién hemos confiado? ¿En quién hemos creído? ¿En quién hemos colocado nuestra fe? Y yo te recuerdo
que tú has colocado tu fe en Cristo Jesús, el que te alienta, el que te da fuerza, porque tú eres un comisionado para llevar la palabra del Señor a todas las naciones. Así sean en los momentos más críticos de tu vida, así sean los momentos más difíciles de tu vida, pero lleva la palabra, porque Dios tiene el control de tu vida. Dios es el dueño y el control de todo lo que tú tienes. Y Jeremías logró ver ese cumplimiento de muchas profecías. Y Jeremías se levantó a pesar de que le colocó excusas, pero vio algunas profecías cumplidas, como la caída de Jerusalén. Y hoy es el día de ver grandes promesas, de ver cosas que Dios te ha hecho y te ha dicho, porque Dios lo dijo, Dios lo cumple. Y si Dios lo dijo, ya está hecho. Familia, amigo que nos escuchas en este día tan maravilloso. Ponte, olvida tu camino. No mires atrás ese camino de perversión. Olvídate de ese camino. Levántate de las cenizas, levántate de la oscuridad y construye una vida llena de santidad, un llamado a la santidad. Destruye tu pecado, borra tu pecado. Construye un mundo diferente. Ya no eres esclavo más de tu pecado, de tus pensamientos. Tus pensamientos le pertenecen a Cristo Jesús. Sal de tu puerta, sal de tu casa, sal de tu iglesia. Evangeliza. Tú estás comisionado a llevar esa gran comisión. A pesar de que no veas resultados, di conmigo, Señor, heme aquí, envíame a mí para llevar esa gran comisión, para predicar, para liberar, para sanar, porque tienes un gran legado. Tienes un gran legado. Familia, amigo, querido oyente que estás escuchando, tienes un gran legado para grandes cosas. No temas. No tengas miedo, no coloques excusas. A veces nos parecen cosas ilógicas lo que nos manda el Señor. Hazlas, así como Samuel escuchó esa voz y de una se levantaba y iba hacia su maestro, hacia el sacerdote Elí. Allí, ¿me llamas? Estaba ahí pendiente. Así tenemos que hacer nosotros en estos días. Estar pendiente de la voz profética de mi Padre Celestial y no colocarle excusas. Porque Dios te hizo a imagen y semejanza de Él para grandes cosas. Gracias, Elkin, por esa poderosa palabra. Bendecimos a todas las personas que nos escucharon en este día de bendición, hoy viernes, porque vienen cosas mejores para tu vida, vienen cosas extraordinarias. Gracias por ser fiel a este programa, a la plataforma de Radio Wesley. Son días de bendición y sé que este fin de semana nos gozaremos, nos alegraremos con Cristo Jesús. Los invitamos a seguir escuchando nuestras transmisiones, estar ahí pendiente de todos los programas que tenemos para usted, para que se alimente, porque solo tenemos una fuente de vida y esa fuente de vida se llama Cristo Jesús. Los bendigo y que tengan un hermoso día. Hoy bendecimos, antes de terminar este programa, a Santiago Bolívar, que está de cumpleaños hoy. El día de ayer lo visité, estuve con su familia, pero hoy Dios le da un día más de vida a Santiago. Te bendecimos, que la gloria del Señor esté contigo, Santiago, y que todo lo que tú hagas sea conforme a la voluntad de mi Padre Celestial. Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Así es, Pastor Darío, estamos felices de compartir con cada uno de los oyentes de esta señal del cielo, Radio Wesley. Gracias
a Elkin por compartir este tiempo de bendición también con nosotros. Y bueno, queremos dejarlos con buena música. Hoy a las 5:30 de la tarde estará el show de la música número 1 con el señor Carlos Javier Sivira. También estaremos a las 7:30 de la noche. Elkin volverá a estar con nosotros junto con el pastor Johnny González en el espacio de Desparchados. Así que la invitación, igual que siempre, es a que usted no se despegue de la buena programación de Radio Wesley. Esto lo hace Redimido, saldrás de esta. Estamos fuera. Listo, papá. Muchas gracias, Elkin. Dios te bendiga por esa palabra. Amén. Por acompañarnos. Amén. Bueno. No, gracias a ti. Gracias, Pipe. Oiga, por ahí llamó el pastor Juan, que saludos, que ahorita lo llama. Sí, ya lo va a llamar. Ah, bueno, listo. Bueno, gracias, papá. Listo, hablamos, Bueno, que descansen, que feliz fin de semana. Bueno, como sea, que trabajen, chao. Chao, que consigan novia, amén. Eso le digo, yo le tengo una candidata. No, gracias. Ahí sí, como dice esa canción, qué lindo es el soltero. Pero esa candidata también está soltera. No importa, yo quiero seguir soltero. Bueno, listo. Bueno, se cuidan. Chao, hablamos. Dios los bendiga. Chao.